comenzar entonces. Bien, a ver, problema 9. Entonces, dice que tenemos un péndulo compuesto, esto es lo que se llama un péndulo físico. Está formado por una varilla de 200 gramos de masa y 40 centímetros de longitud y dos esferas macizas de 500 gramos y 5 centímetros de radio, equidistantes 8 centímetros de los extremos de la barra. El péndulo se halla suspendido de un eje perpendicular a la varilla que pasa por el centro de una de las esferas y es desviado 65 grados de la posición de equilibrio estable. Determinar la velocidad angular del péndulo cuando, una vez soltado, pasa por la posición vertical. Es decir, este cuerpo rígido está girando en torno a un punto que está en el centro de masa de la esfera que está más arriba. En torno a ese pivot gira este cuerpo rígido y se va a pendular, solo que la diferencia es que es un cuerpo rígido. Ustedes habían trabajado péndulo antes como una partícula, un péndulo simple, lo que se llama, y ahora tenemos que considerar el momento de inercia, incorporar eso en este análisis. Entonces, inicialmente está separado de la vertical unos 65 grados, y lo que hay que averiguar es cuál es la velocidad angular cuando el péndulo pasa por la parte más baja de su trayectoria. ¿Se entiende la situación? Sí. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es llenar el problema con algunas referencias, así se nos hace más fácil después trabajarlo. Entonces, vamos a copiar ese dibujo y vamos a marcar algunas referencias acá para que sea más simple después el análisis. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar ahí un sistema de ejes. Yo voy a tomar algo así. Ahora no van a ver después por qué lo elijo. ¿Dónde estaría el centro de masa mientras dibujo esto? ¿Dónde estaría ubicado el centro de masa del objeto, el cuerpo rígido? En el centro de la varilla. Exactamente, como todo está simétrico, digamos, podemos afirmar que el centro de masa de este objeto está en el centro de la varilla, ¿sí? Bien. Entonces, ese centro de la varilla, que va a tener una determinada altura al principio, en este marco de referencia que estoy dibujando, cuando pase por la parte más baja, va a pasar por la posición 0. Por eso tomo ese punto. Este punto rojo que está acá va a representar el centro de masa de la varilla, o del cuerpo rígido, mejor dicho. Acá. Entonces, cuando pase por el punto más bajo, va a estar en la posición 0. Por eso elijo este marco de referencia. Bien. Entonces ya marcamos el sistema de ejes, ubicamos el centro de masa, y esto, como les digo, la trayectoria de esto va a ser así, ¿no? El punto más bajo va a pasar por el origen que marqué ahí. Por eso lo elegí ahí. Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a poner referencias en cuanto a los datos. M va a ser la masa de cada esfera. M grande va a ser la masa de cada esfera. Y con M chica, con M minúscula, vamos a representar la de la barra. Vamos a necesitar el momento de inercia,
Así que esto va a ser así. Vamos a tener un momento de inercia total que va a estar compuesto por los momentos de inercia de esos tres objetos. El momento de inercia de la esfera 1, vamos a llamarle. Inercia de esfera 1. El momento de inercia de la esfera 2. Y el momento de inercia de la barra. Bueno, ¿qué más necesitamos marcar? Tenemos como datos también, bueno, las masas, distancias. Tenemos como datos distancias. Voy a marcar lo siguiente. Voy a usar la letra D para marcar la distancia entre esferas. Entonces, a ver si lo puedo así. La distancia entre esferas la voy a llamar D. ¿Qué más necesitamos? Esta distancia de acá a acá, al extremo, vamos a llamarle A, no sé si la necesito, pero esa distancia vamos a llamarle A. Y bueno, fíjense lo siguiente. La partícula, el centro de masa, mejor dicho, inicialmente está a una altura, podemos llamar H, y cuando está en la parte más baja ocupa la posición 0, eso habíamos dicho. Pero inicialmente tiene una altura, que es la altura H. Por eso vamos a marcarlo así. Otra distancia que podemos marcar es la que hay desde el origen hasta la posición de la esfera. ¿Qué distancia sería esa? ¿Qué distancia hay desde el origen hasta la esfera de arriba, hasta el centro de masa de la esfera de arriba? Sí, ahí está. No había visto el chat. Sí, D sobre 2, exactamente. D sobre 2. D sobre 2 entonces es la distancia ahí. Y la otra distancia que me interesa es esta. Es la que hay desde H
hasta acá arriba. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular eso? Es D sobre 2 menos H. D sobre 2 menos H, sí. Pero como H no lo tengo, porque justamente lo que yo quisiera averiguar es H. En mis datos no figura cuál es la altura H. H por ahora es una incógnita. Lo marcamos en rojo. Por ahora H es una incógnita. D2 se puede averiguar porque me dicen que la distancia entre varillas es de ¿cuánto era? 8 centímetros de los extremos. O sea, se puede averiguar D2. 24 centímetros. Claro, o sea, ese dato lo puedo sacar. Pero lo que no puedo averiguar en principio es H. D2 sí. Esta distancia de acá, otra manera de conocerlo, de expresarlo, con los datos que tengo. ¿Cómo podemos calcular eso? Fíjense lo siguiente. ¿Qué distancia es esta? ¿Eso no sería D sobre 2 también? Sí. Eso es D sobre 2. Tengo como dato el ángulo. Entonces, si yo hago trigonometría, esto de acá sería D2 por el coseno del ángulo. D sobre 2 por el coseno del ángulo. ¿Eso se ve? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Esta distancia es D2 sobre el coseno del ángulo. Entonces ahora sí puedo escribir H, porque D lo puedo conocer y el ángulo es dato, fíjense que dice 65 grados al principio, así que H lo puedo escribir. ¿Y cómo lo escribo? Haciendo esta cuenta. D2 menos D sobre 2, perdón, menos D sobre 2 coseno del ángulo. O sea, H es esto. Incluso puedo sacar factor común. Que quede algo así. Podría sacar factor común y que quede esto incluso. Escrito así o así. Esta sería la altura inicial, ¿no? De donde parte el centro de masa. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Me siguen? ¿Perdí alguno acá? Todavía no, fíjense que no empezamos a hacer el análisis, simplemente estamos marcando referencias para que sea más sencillo después. Profe, Estudiar. Sí, esto del D2 es la distancia entre el centro de masa de la primera esfera contra el punto del centro de masa o contra el cero del eje. el D2 es la mitad de la distancia entre esferas, o entre el origen y la esfera de arriba. Cualquiera de los dos es D2. Ahora lo anoto, así lo pongo ahí. Bueno. Entonces, D sería distancia entre esferas, entre los centros de masa de las esferas, ¿no? Sería D. Y D2, D sobre 2, mejor dicho, es la mitad esto o
distancia entre el origen y la esfera de arriba. Es la misma distancia. Bueno, entonces tenemos nuestra altura inicial ya está expresada. Tenemos eso. Para que no se llene voy a usar otra hoja acá. Nos vamos a encargar ahora de los momentos de inercia. Y voy a usar estas referencias. ¿Cómo calculo el momento de inercia total? Bueno, tendría que sumar el momento de inercia de la esfera 1 más el momento de inercia de la esfera 2 más el momento de inercia de la barra. Eso sería lo que tengo que hacer. Y esfera 1 más y esfera 2 más y de la barra. Lo que hay que tratar de conseguir es el momento de inercia de las esferas y de la barra. Entonces comencemos con eso. En este caso no hace falta que hagan toda la integral. Van a la tabla y se fijan. Momento de inercia de la esfera, ¿cuánto es? Dos quintos de la masa por el cuadrado del radio. Ahí tenemos la esfera. Este es el momento de inercia de una esfera cuyo eje de rotación pasa a través de su diámetro, ¿no? Que sería la esfera superior. Pero para la segunda no puedo poner ese valor. ¿Cómo tengo que modificarlo? Porque la rotación no pasa por el diámetro de la segunda esfera, sino que pasa por afuera incluso de ese cuerpo. ¿Cómo modifico el momento de inercia ahí? Ahí sería el R más la distancia que tiene desde el punto de... Exacto, hay que usar Steiner ahí, ¿no? Eso. Exactamente. Entonces, o teorema de ejes paralelos, se llama cualquiera de los dos. Entonces, es el momento de inercia que tengo de la esfera más m r cuadrado o d cuadrado en este caso. Le tengo que sumar la distancia a la que está el eje de rotación. Como la distancia es d, entonces me queda este término sumado. Y algo parecido hay que hacer con la barra. La barra tiene un momento de inercia, una barra que gira por el medio, tiene un momento de inercia de 1 sobre 12 ml cuadrado. L no lo marqué, es la longitud de la barra, ahora lo vamos a marcar. Nos queda marcado ese también. Longitud de la barra. Bueno, así ya tenemos todas las referencias y sabemos de qué estamos hablando. Entonces, como les dije, esto lo buscan en tabla y en todo caso hay que aplicar Steiner o el teorema de ejes paralelos si el eje de rotación no pasa por el punto por el cual lo tenemos en tabla. Entonces ya tenemos los momentos de inercia de los tres cuerpos, ahora lo que hay que hacer es sumarlos para obtener el momento de inercia total. Si yo lo sumo, lo que voy a tener es lo siguiente. Me queda eso. El I total es la suma de estos tres términos, ¿no? Están en otro orden, pero es lo mismo. Fíjense acá, d al cuadrado es, bueno, d cuadrado, y el 2 al cuadrado es 4, por eso acá hay un 4. Y todavía se puede mejorar un poquito esto, porque tengo dos veces el
2/5 de mr cuadrado, que corresponde al momento de inercia de la esfera, o sea que eso se puede mejorar un toque y quedaría algo así. Fíjense, este término de acá es lo mismo que este término de acá, así que se pueden sumar. Y hay m's chiquitas, acá en 2 términos, se pueden sacar como factor común. Incluso se puede sacar el 4 como factor común. Y este término, el último de acá, se puede unir con el 2/5 de mr cuadrado, tiene la misma masa. Entonces se pueden sacar como factor común la masa. Entonces se reduce a esto el cálculo de momento de inercia. Los datos están todos, porque R es dato, está explícito. Son 5 centímetros. D, bueno, ya sabemos, es la distancia esta, que si bien no la calculamos, se puede calcular fácilmente. Alguien lo había dicho por ahí. M de la barra estaba 200 gramos. La longitud de la varilla también estaba 40 centímetros. Y bueno, se repite D. O sea, esto ya es un valor conocido para nosotros. A ver si falta alguna referencia. Tenemos entonces... la masa. La masa total del sistema nos va a faltar. Creo que no lo sacamos. No, la masa total va a ser la suma de las 3 masas. Así que eso también podemos agregarlo. Como son 2 esferas y una barra, la masa total se va a reducir a esta expresión. Ya tenemos. Este lo voy a copiar también del otro lado. 3 referencias, 3 datos van a ser útiles para el análisis. Momento de inercia total, masa total y altura inicial del centro de masa. Esos son nuestros 3 datos ya calculados, ¿no? Porque de todo esto tenemos datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pensar un poquito podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, si bien después no va a ser fundamental, podemos pensar un poquito en las fuerzas. A ver, necesariamente tenemos actuando una fuerza peso acá, ¿no? En el centro de masa. Una vez que ya el cuerpo lo pienso como un cuerpo rígido, la fuerza peso está actuando en el centro de masa y no la tengo que representar de esa manera. Y después, bueno, voy a tener una fuerza acá, que va a ajustar, digamos, al sistema. Una fuerza de vínculo, en principio ahí. Esas serían las 2 fuerzas. Si planteo un torque o la sumatoria de torques desde acá arriba, la única que estaría haciendo torque sería la fuerza peso. Y de hecho esto ahora no lo vamos a ver, pero cuando hagan el estudio de péndulo para oscilaciones, hay que plantear la ecuación que da lugar al movimiento del péndulo, surge de plantear los torques, o el torque, mejor dicho, de la fuerza peso. Bien, vamos ahora sí a plantear una conservación, que va a ser la conservación de energía para nosotros. Vamos a utilizar eso. Recuerden que como objetivo, nosotros lo que queremos encontrar es la velocidad angular del objeto acá abajo. Estamos de acuerdo que la energía se conserva, no tenemos trabajo de fuerzas no conservativas, y la otra fuerza que tenemos actuando es el peso, con lo cual la energía se tiene que conservar. Entonces vamos a plantear precisamente eso, conservación de energía mecánica. Energía inicial igual a energía final. Eso es lo que vamos a plantear. Bueno, les pregunto, ¿cómo escribo la energía inicial de este sistema? ¿Qué tipo de energía mecánica tengo acá?
tipo de energía mecánica tengo? Potencial. Tenemos potencial, sí, exactamente, tenemos potencial gravitatoria. ¿Tenemos energía cinética? En un principio no. En principio no, porque está explícito acá que es el péndulo se haya suspendido. ¿Ya? Ahí están, con eso nos están dando el dato de que esto está quieto, con lo cual la única energía que vamos a tener es potencial gravitatorio. ¿Cómo escribo esto entonces? Masa total por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Aquí escribimos la energía inicial. ¿Cómo escribo la energía final ahora? ¿Qué tipo de energía tengo al final? Cinética. Exactamente, sí. Energía cinética. ¿Qué pasa con la potencial? Se transforma todo en cinética. Sí, ya en este marco de referencia que yo elegí, por eso lo elegí, la altura va a ser 0 del centro de masa en este marco de referencia. Entonces, al ser 0, la energía mecánica, la energía potencial, perdón, gravitatoria, es nula. Si hubiera puesto el marco, el origen en otro lado, tendría que incluirla también, pero justamente lo elegí para que ahí sea 0 la energía potencial. Y entonces la única energía que voy a tener es energía cinética. Energía cinética final, vamos a poner. Bueno. ¿Cómo escribo la energía cinética final entonces? La energía cinética responde al giro en torno a un punto, ¿no? De ese cuerpo rígido. Entonces, tengo que considerar la energía cinética del cuerpo rígido. Esto lo escribo así. Medio del momento de inercia total por el omega cuadrado. Omega final, vamos a llamarle cuadrado. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Igualamos. Igualamos estas ecuaciones. Fíjense, la masa total es dato. Que bueno, es dato. La altura inicial es dato. Bueno, un medio es constante. El momento de inercia total es dato. Solo hay que despejar de acá omega. Me queda el 2 acá. El IT pasa dividiendo. Profe, Sí. le hicieron una pregunta en el chat. Ahí lo leo. No, solamente tenemos, o sea, se está trasladando sí el centro de masa, pero el cuerpo rígido está girando en torno a un punto. No se está trasladando el cuerpo rígido todo completo. ¿Sí? Simplemente consideramos la de rotación. El cuerpo rígido está girando en torno a un punto, por eso no hay energía de traslación. ¿Sí? Si miras el centro de masa, sí se traslada el centro de masa, pero ahí esa energía está contemplada en la rotación. Bueno, tenemos eso entonces. Bueno, y la raíz, no hay que pasar. ¿Qué es MT? La masa total era esto. Acá. Hay que pasar la raíz para allá, donde la masa total es esto. El I total es esto.
y la altura inicial era esta. Profe, perdón, no escuché bien a lo último. Dijo que entonces la energía de rotación no la escribimos porque está dentro de la otra. Claro, vos tenés, el cuerpo rígido puede trasladarse y rotar. El cuerpo rígido como un, ¿no? Además como acá un se todo, está moviendo, pero pero responde a la rotación del cuerpo rígido, no a la traslación del cuerpo rígido. ahí está. ¿Sí? Listo. Por eso considerás solamente la energía de rotación del cuerpo rígido. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, nos queda esta expresión. Hay que reemplazar acá y les va a quedar algo bastante grande. A mí me quedó esta expresión. A mí me quedó eso. Si no me falta ningún dato, me quedó eso. Bueno, hay que reemplazar los datos y sacar la cuenta, ¿no? El ángulo es 65, bueno, G ya saben, D la distancia entre varillas, todos los datos están, hay que sacar. Este es el resultado final entonces, y acá están sus valores correspondientes. ¿Queda claro cómo encarar esto? ¿Cómo encaramos? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Fíjense que lo importante acá era, nos tomamos un ratito para marcar las referencias y la altura y todo lo necesario, porque después en la conservación, en realidad no, en la igualdad, una vez que reemplazamos, que planteamos las energías y las igualamos, es simplemente despejar, pero hay que tener bien claro qué es cada cosa. Y mucho cuidado con el momento de inercia, no mezclarlos y calcularlo bien. Bien, vamos a seguir. Vamos a pasar ahora al problema 10. Vamos a hacer de la misma manera. Los dejo acá planteado. Ver, acá sí tenemos un caso donde vamos a considerar la energía cinética de traslación, porque acá el cuerpo rígido, además de estar rotando, también se está trasladando, no está solamente girando en torno a un punto, sino que además se traslada. Así que era pertinente, digamos, la pregunta anterior. Vamos a hacer el 10, el que estoy compartiendo ahora, y hacemos lo mismo. Se los dejo acá en pantalla y en 10 minutitos comenzamos a pensar, a resolverlo, mejor dicho. Entonces, 10, 9, 46, perdón, 56, arrancamos.
Bueno, estamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí, bien. Tenemos entonces, ahora sí vamos a trabajar un caso en el que hay energía cinética de traslación, además del de rotación, que era lo que preguntaban recién. Tenemos este rodillo que, bueno, tenemos el radio, se suelta y cae por un plano inclinado. Tenemos las alturas. Después llega hasta, o sea, esto está claramente dividido en dos partes. Va a llegar a la primera parte es el movimiento sobre el plano inclinado y la segunda parte es la caída, digamos, en caída libre hacia el suelo. Lo que hay que averiguar es justamente con qué velocidad llega el centro de masas a tocar el suelo. Eso es lo que hay que averiguar. Entonces, tenemos la siguiente situación. Voy a dibujarlo de perfil, así se hace más fácil el análisis. Tenemos el plano inclinado, entonces esto cayendo por el plano inclinado. Y después además estaba esto encima de otra cosa. Ahí estamos. Nosotros vamos a analizar el objeto este. Bueno, vamos a colocar un sistema de ejes acá en el origen, vamos a poner ahí. Este va a ser el eje X. Y vertical vamos a poner el eje Y. Y esto parte de acá arriba. Esto parte de ahí. Bueno, tenemos, esto está a una altura h, y de acá hasta acá hay otra altura h mayúscula. Bueno, tenemos el radio también del cilindro, y eso nos aporta una pequeña altura. En principio uno podría también sacarse encima porque después se va a restar, pero lo vamos a agregar. Fíjense que inicialmente la altura del centro de masa, que es lo que tenemos que analizar, no está a una altura h más h, sino que está a una altura h más h más r. Repito, ese pequeño radio después para la primera parte no nos va a interesar porque después se cancelan, pero vamos a incluirlo. El centro de masa se va a mover siempre a esta altura. A esa altura se va a mover. O sea, esa recta que dibujé ahí lo que está marcando es la trayectoria del centro de masa. Bien. Esto en algún momento, bueno, va a empezar a rodar, se va a soltar del plano inclinado y va a caer en un tiro oblicuo, impactará en algún lugar, y lo que hay que averiguar es con qué velocidad va a impactar el centro de masa sobre el piso. Eso es lo que hay que averiguar. Ahora lo que quiero hacer es un pequeño análisis del objeto, del cilindro rodando por acá. Voy a hacer cuenta que ya está cayendo. Y si esto estuviera cayendo, estaría girando así, en este sentido. ¿Sí? Para que caiga, digamos, está en rodadura. Debería girar en sentido horario. Bueno, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre este
el cilindro a medida que va cayendo. El peso, Sí, ¿qué la más? normal Sí, y la fuerza de rozamiento. muy bien. Entonces tenemos peso, normal, y la fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento en este problema? Yo digo que para arriba. Para arriba, ¿así? O sea, no, sería Sí, te entendí, te está de cayendo. plano inclinado. Contrario, movimiento sería. Sí, exactamente. Bien, ahora les voy a mostrar a qué caso se parece de los que estábamos hablando hace un ratito con Flor, que aparecían en el libro. En el libro, ¿se acuerdan que estaba esto? Ahí está. En el libro estaba esta situación. Fíjense, yo la fuerza de esta peso, de hecho la podría descomponer de esta manera. Tiene dos componentes. Podría pensar que una es esta, uno está en la misma dirección que la normal, y podría pensar que hay otra que está en forma paralela al plano inclinado. Es un poco lo que hacían cuando analizábamos problemas de plano inclinado, ¿no? Pensábamos así, descomponíamos la fuerza peso. Bueno, fíjense, la normal y el peso en principio se cancelan, y después tengo una componente que está actuando sobre el centro de masa, y si no estuviera la fuerza de rozamiento, y esto no estuviera, ¿qué pasaría con esto? Deslizas. Desliza, exactamente, desliza. Estoy en esta situación, en el tercer caso que marca acá el libro, ¿no? Acá donde tengo una fuerza actuando en el centro de masa, y para que gire, para que haya una rotación, necesito que la fuerza de rozamiento apunte hacia atrás. O sea, se tiene que cumplir el tercer caso. Acá estoy en el tercer caso. ¿Por qué? Porque ya tengo una fuerza aplicada sobre el centro de masa, entonces para que gire necesito que la fuerza de rozamiento vaya hacia adelante. Y si no, estaríamos en el caso en el que desliza el sistema. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Sí? Bien. Perfecto. Seguimos entonces. Ya tenemos nuestro marco de referencia, sabemos qué fuerzas están actuando, en qué dirección. Lo que vamos a hacer ahora es otra vez plantear esto, energía, otra vez vamos a hacer ese análisis, y lo vamos a hacer en dos partes a este problema. Este punto de acá, el punto inicial lo vamos a llamar punto 0, o sea, desde donde parte. Después vamos a tener el punto 1, que va a ser cuando llega acá, y el punto 2 va a ser cuando toque el suelo el objeto. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es el tramo 1, es decir, desde el punto 0 al punto 1. ¿Tenemos conservación de energía acá? ¿Podemos hacer ese análisis? ¿Hay conservación de energía mecánica? Es la pregunta. Sí, se conserva. Sí, se conserva, ¿no? No tenemos trabajo de fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas que tenemos son la normal y la fuerza de rozamiento, pero no están haciendo un trabajo. Entonces,
podemos plantear la conservación de la energía mecánica. Así que hagamos eso. Vamos a poder plantear esto. Vamos a poder plantear que la energía mecánica en el punto 0 es lo mismo que en el punto 1. Vamos a poder plantear. Bueno, los escucho. ¿Qué tipo de energía tenemos en el punto 0? ¿Cuál es la energía en el punto 0? ¿Cómo la escribo? Si consideramos que es parte del reposo, es solamente potencial y para el punto 1 es toda cinética. Muy bien, muy bien, muy bien. Rápida respuesta, muy bien. Ojo que en el punto 1 también tenés energía gravitatoria porque estás en altura. ¿Sí? Por como yo puse el eje, ¿no? Si yo hubiera puesto el origen acá, ahí sí, o acá mejor dicho, ahí no habría gravitatoria, pero como lo elegí acá abajo... De la derecha. Claro, Sí. sí. Como lo puse ahí abajo, sí. Hay que tener cuidado con eso de no distraerse nada más. Pero sí, está bien, está perfecto lo que dije. Entonces tenemos la masa del objeto, gravedad, y la altura inicial va a ser el h más el otro h más el radio. Eso va a ser la energía gravitatoria inicial. H y el radio. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, pregunte. Entonces, cuando yo hago energía potencial, es tipo la altura hasta el centro de masa. Sí, hasta el centro de masa, exacto. Vos estás mirando la energía del cuerpo rígido, digamos, o sea, y eso se representa, su energía en el centro de masa. Ah, genial. Sí. Bien, energía en el punto 1, como dijeron ahí, no me acuerdo quién había dicho, tenemos, entonces, energía cinética, más la potencial. En este caso ya la altura h mayúscula ya no va a estar, o sea, solo voy a tener h minúscula y r, ¿no? Para la posición ahí, de que la potencial acá es esta. ¿Qué pasa con la cinética? Bueno, acá sí tenemos los dos tipos de energía cinética, a diferencia del problema anterior, que solamente había un movimiento de rotación en torno a un punto. Acá el cuerpo rígido, además de estar rotando, está trasladándose, y eso hay que escribirlo en la energía cinética, con lo cual esto se va a escribir así: un medio de la masa del objeto, ¿no? Por la velocidad del centro de masa en el punto 1. Creo que alguien tiene abierto el micrófono porque hay una fritura, o yo estoy metiendo... No sé si alguien tiene abierto el micrófono o me entra ruido por otro lado. Bueno. Esto da cuenta de la energía cinética de traslación. Y falta la energía cinética de rotación, que la escribimos así: un medio del momento de inercia por el omega cuadrado. Bueno. Entonces ya tenemos escritas las energías al principio y al final llamando al punto 1, ¿no? Voy a hacer una consideración más, porque así como está esto, fíjense, M lo conozco, G lo conozco, las alturas y el radio es dato, pero acá tengo un tema porque esto en principio no lo conozco y omega tampoco, entonces estoy en un drama ahí. Necesito una ecuación más para esto. O sea, no puedo igualar nada casi, o sea, por más que lo iguale no voy a llegar a nada si no considero otra ecuación más. Entonces vamos a... ¿Qué ecuación creen que falta? ¿Qué nos falta en el análisis para que esto lo podamos resolver?
¿La de vínculo? Sí, exacto, hay que vincular los puntos, en realidad rodadura, pero sí, es una ecuación de vínculo entre dos puntos, lo que le pasa a dos puntos acá, ¿no? Si miramos acá, lo que necesitaría yo hacer es vincular esto, lo que le pasa al centro de masa, con lo que le pasa a un punto de acá, al eje instantáneo de rotación ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación esta que nos vincula el movimiento de dos puntos, que ya venían ustedes trabajando. Y escribo, mandé todas las ecuaciones juntas, ahí está. Esta, de acá. Esta es la ecuación que ustedes usaban, así en forma general. Acá al A1 va a representar el centro de masa, y el 2 el punto en contacto con el suelo. En ese lugar está el eje instantáneo de rotación, así que ahí es 0. La velocidad del centro de masa es la que quiero averiguar qué relación tiene con el R, y esta resta me está dando el radio del cilindro, ¿no? Es esto de acá. Me da esto de acá. La resta de posiciones me está dando ese radio. Entonces, si yo aplico eso, esta ecuación, entre los puntos, repito, el centro de masa y un punto en el extremo del cilindro, llego a esta relación de acá. A que hay una relación entre la velocidad del centro de masa y el omega, y está dada por esa división con el radio. Entonces ya ahora sí tengo una ecuación más que me vincula y me va a reducir las incógnitas. Con lo cual ya puedo igualar tranquilamente las dos energías. Por un lado voy a tener esto, estoy igualando ya esto, ¿no? Ya comienzo con este desarrollo. A la izquierda tengo la energía inicial. Tiene otro orden las alturas, pero es lo mismo. Y a la derecha tengo la energía en el punto 1, ¿no? Energía cinética de traslación, de rotación y potencial gravitatorio. Bueno, reemplazo esa ecuación fíjense, donde dice omega, voy a reemplazar por esto. Esto que está acá. Esto. Lo reemplazo acá. Sería el omega 1, no le puse ahí. Bueno, lo reemplazo acá. Y me queda esto de acá. Ya está igualado. Fíjense que lo único que no conozco acá es la velocidad del centro de masa. Eso es mi única incógnita y aparece dos veces. De que ya puedo despejar la velocidad del centro de masa. Algo que no pusimos es el momento de inercia del cilindro. El momento de inercia del cilindro es 1/2 de mr cuadrado. Esto de acá es esto. Ya puedo reemplazar ahí el momento de inercia del cilindro. Lo otro se lo mantuve. Un medio ahí por un medio es un cuarto. Y un medio por un medio es un cuarto. Bueno, y ahora puedo sumar ya las velocidades del centro de masa en un único término. Va a quedar 3/4 como coeficiente. Y acá fíjense que se cancela. Esto se cancela con este, no, por supuesto.
y las alturas también, h. Es lo que les decía recién, si yo no hubiera considerado el radio, también no pasaba nada en este problema, no pasaba nada. Así que solamente me queda la altura h mayúscula como determinante de la velocidad del centro de masa. Entonces, me va a quedar esta ecuación. También se van las masas. Se ve que las masas también se... De hecho, ya se podrían haber cancelado hace rato. Acá puedo despejar la velocidad del centro de masa. Y lo que obtendría sería esto. Obtengo esto. La velocidad del centro de masa al cuadrado es 4/3 de GH. Bueno, y si paso el cuadrado para el otro lado me queda 2, ¿no? GH3. Entonces, ahí tengo el B. Y si tengo el B, puedo obtener el omega, que era lo que que nos pedían. A ver, este tramo nada, ¿no? Solamente el resultado final nos piden, ¿no? Pues componente, sí, el final. Bueno, acá lo que encontré entonces es la velocidad con la que llega al punto 1 el cilindro. Es decir, partida del reposo, comienza a deslizar en rodadura, cae por este plano inclinado y llega al punto 1. Y en el punto 1 el cilindro va a llegar con esta velocidad del centro de masa. Puedo averiguar con qué omega y reemplazo esto acá y listo. Bien. ¿Esta primera parte se entiende? Sí. Sí. Sí, perfecto. Vamos a resolver la segunda parte, entonces. ¿Cómo creen que vamos a hacer la segunda parte? MRV. Bien, se puede hacer por ahí también, sí. De hecho, yo cuando le hice la primera vez este problema, me fui por ese camino. Es más largo, pero se puede ir por ahí, sí. De hecho, ahora lo vamos a hacer también por ahí. Me río porque el chat fue por ahí de arreglar el camino. Se puede hacer tranquilamente y lo vamos a hacer. Pero hay una forma más fácil. Algo que no les dije. Esta es la velocidad del centro de masa en el punto 1. Ya que lo mencionaste, podemos calcular de acá mismo tranquilamente una velocidad en X y una velocidad en Y con esto. ¿No? Porque esto es la velocidad en la dirección que es paralela al plano inclinado. Pero tranquilamente podríamos averiguar sus componentes respectivas. ¿Para qué creen que yo averiguaría las componentes respectivas? ¿Qué me interesa con eso? ¿Por qué me interesa averiguar Bx y Bi ahí? Para poder calcular el movimiento horizontal y vertical. Exacto. A partir de ahora, ¿qué tipo de movimiento voy a tener? Una vez que ya dejé el plano inclinado. ¿El cilindro cómo se va a mover ahora? Oblicuo. En un tiro oblicuo. Bien. Y en un tiro oblicuo la velocidad en X es constante. Esto va a permanecer constante. Entonces, la pregunta final, esta que dice, encuentre las componentes de la velocidad del centro de masa del rodillo cuando llegue al piso, está respondida a la mitad. ¿Por qué? Porque ya tengo la componente X. Como en un tiro oblicuo, el movimiento en el eje horizontal es constante,
la velocidad con la que ingrese con la que comience el tiro oblicuo va a ser la misma con la que termine una vez que impacta. O sea que la velocidad en X ya estaría calculada. Y tengo que multiplicar esto por el coseno de alfa. ¿Sí? Y esta sería la velocidad inicial para la caída libre en ese tiro oblicuo. ¿Sí? ¿Se entiende que por qué esta es la componente final con la que impacta? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ese que vos mencionaste es un camino y lo vamos a hacer después, pero hay otro camino también. Para averiguar con qué velocidad toca. O sea, acá con este camino que vamos a hacer, en realidad averiguaríamos la velocidad, el módulo final. Y es volviendo a utilizar energía. Y si volvemos a utilizar energía, vamos a calcular el módulo final. Después seguramente hay que hacer trigonometría. Pero podemos averiguarlo tranquilamente. ¿Cómo escribimos ahora la conservación de energía? Repito, se puede hacer por cinemática. De hecho, después lo vamos a hacer, pero ahora lo quiero hacer por energía, que es el tema que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo hago o planteo la conservación de energía, pero ahora entre el punto 1 y el punto 2? Díganme ustedes cómo escribo esto. En el punto 1 es energía cinética y gravitatoria, y en el 2 es cinética. Sí, exacto. En el punto 1 vamos a tener lo mismo que teníamos antes, que era esto. Vamos a tener esto mismo. Que ya omega ya es conocido, si no también lo podemos escribir así, a ver. Bueno, sí, escribámoslo, dejémoslo. Porque omega ahora es conocido, ya todo esto lo paso a color negro porque ya lo averiguamos en el dato, en el paso anterior. Todo esto ya es conocido. Bien. Y el final, ¿me dijiste? Repetime, por favor. Con el punto 2. Solo cinética sería. Sí, solo cinética. Pero ahí no tendría un poco de potencial también por el radio. Ah, sí, si lo considero acá, lo tengo que poner ahí, muy bien. Después en algún momento igual se va a cancelar. Ajá, exactamente. Pero también hay que tener. Muy bien. Por eso les decía, o subimos todo un radio R o lo agregamos, total, después se cancela. Bien. Esto sería en el punto 1, acá sería en el punto 2. Perfecto. Ahora quiero marcar otra cosa. Voy a usar esto. Esto va a girar. Acá tenemos el eje así, después tenemos el otro eje para allá. Cuando venía por el plano inclinado, cuando venía cayendo por el plano inclinado, cada vez iba cayendo más rápido, girando cada vez más rápido. Pero ahora, no me sale la flecha, ahora dejó el plano inclinado. ¿Qué pasa con el giro? ¿Qué podemos decir? O sea, solamente tenemos actuando sobre el cilindro la fuerza peso. ¿Qué va a pasar con el giro entonces? Va a dejar de girar porque ya no tiene rozamiento que le haga de pivot. Va a seguir girando, pero va a dejar de aumentar el giro. ¿Sí? Porque, por la razón que dijiste vos. Es decir,
Fíjense que a medida que iba cayendo, la fuerza de rozamiento está haciendo un torque sobre el cilindro y eso está haciendo que cada vez vaya más rápido el omega, o sea, aumente el omega. Eso está sucediendo. Al desaparecer el torque de la fuerza de rozamiento, ya no hay una fuerza responsable de que aumente la rotación. Es decir que lo que va a ocurrir es que ahora el cilindro despegado del plano inclinado comienza a caer con tiro oblicuo, va a seguir girando, pero en todo momento va a girar con lo mismo omega con el que había quedado, con el que se desprendió del plano. Es decir que el omega acá, con el que cae, va a ser el mismo que acá. Por eso acá no voy a modificar el subíndice, porque no hay un omega 2. Ya es el mismo omega, es decir que además de caer, de trasladarse, esto está girando y está girando con el mismo omega que se desprendió del plano inclinado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿El resto lo entiende? Sí. Bien. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Durante la primera parte, la fuerza de rozamiento hacía un torque que hacía que le aumente la rotación. En la segunda parte, la fuerza de rozamiento no está, la única fuerza que tenemos es la fuerza peso, con lo cual el objeto se ve sometido a la atracción gravitatoria que hace que se mueva en una trayectoria parabólica. Como la fuerza de rozamiento no está, ya no hay fuerzas que hagan torque, con lo cual el último omega con el que se desprendió es el que va a mantener durante su trayectoria en caída. La fuerza, por supuesto, la energía se conserva, dado que la energía es la fuerza gravitatoria es la única que está actuando sobre el sistema y es conservativa, así que tranquilamente puedo plantear esta conservación de este modo. Y acá pasa lo que decía la compañera, que se cancela la potencial que va con R, eso se va a cancelar. Se va a cancelar el término también que tiene que ver con la energía cinética de rotación. Así que esto, chau. Lo podemos borrar a esto. Podemos borrar esto. Y nos va a quedar así. Otra cosa que se puede cancelar son las masas. Y acá puedo pasar el 2 por allá. Y ahí tengo, bueno, si paso el cuadrado ya tengo la velocidad del centro de masa 2. Vamos a pasarlo, así ya nos queda. Ahí está. Entonces, ¿esto qué sería? Es el módulo con el cual el cilindro, el módulo de la velocidad con el cual el cilindro impacta en el suelo. Eso es. El módulo de la velocidad con el cual el cilindro impacta en el suelo. Profe, ¿de dónde Sí. sale el 2 que está con el GH? El 2 que está con el GH. Ah, porque pasé el 1 medio dividiendo para allá, multiplicando. El 2 que está acá dividiendo pasa para allá multiplicando. Este 2 de acá lo pasé para allá.
¿Lo ves? No. Este 2 lo pasé multiplicando. Cuando multiplicas por acá, agrego un paso más. Ah, lo multiplicó con todo el término, sí, no, está bien. Sí. Ah, está. No, yo me confundía porque pensé que se cancelaba, no, está bien. Se cancela el primero, pero en el segundo sobrevive el 2. Bien. Bueno, acá tengo entonces la velocidad, el módulo de la velocidad con la cual el cilindro impacta en el suelo. Bien. Pero a nosotros nos pedían las componentes de la velocidad del centro de masa del rodillo cuando llega al piso. Tenemos el módulo, ¿cómo hacemos para encontrar las componentes? ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes? Lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Voy a agregar el dibujo acá. Esto está pegando en el suelo. Bueno, sigue rotando. Y lo que acabamos de encontrar es el módulo de la velocidad. O sea, vamos a marcarlo así. Ese vector encontramos. Y lo que nos están pidiendo son las componentes. Es decir, esta componente y esa componente. ¿Cómo hacemos? Está viendo b de x a raíz de bx al cuadrado más b al Exacto. cuadrado igual a b. Exactamente. Nosotros ya teníamos esta, la habíamos averiguado, la marcamos acá. Ya estaba. Y tenemos ahora el módulo, que sería esta. Así que con trigonometría, con Pitágoras, de hecho, podemos hallar. ¿Cuál sería el planteo? El planteo sería esto. Que la velocidad del centro de masa en el punto 2 al cuadrado es igual a, o raíz si quieren, la raíz de esto, vamos a ponerlo así, cuadrado, tiene que cumplir esto. Es la velocidad del centro de masa y el punto 2 hay un montón de subíndices. Al cuadrado más lo mismo pero en x. Así. En x lo teníamos, ya era dato. Era lo mismo que en 1. Este lo conocemos, solo hay que averiguar este de acá. Que hay que despejar de ahí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí cumplimos ya con lo que nos piden. Esto, si lo hacemos por energía, sale bastante rápido. Les voy a mostrar el otro camino, que es el que había propuesto el compañero y que la primera vez que hice este problema también fui por ese camino. La segunda parte se puede resolver por cinemática. Es bastante más largo
y ahí uno entiende, después de hacer eso, entiende la fuerza, digamos, que tiene, la potencia que tiene el enfoque energético. Veamos dónde quedamos. Nosotros habíamos quedado, hagamos de cuenta que esto no lo hicimos, y retomemos desde acá. Bien, tenemos entonces las componentes con las cuales comienza el tiro oblicuo. Yo con esto podría empezar a armarme ecuaciones de movimiento para el tiro oblicuo. Esto sería así. Estos serían mis datos. Y lo que yo podría armar es un sistema de ecuaciones así de este estilo, a ver si están de acuerdo. Sí, en el eje Y, parte de la altura H minúscula, desde aquí, H más R en realidad, ¿no? De todas maneras, de nuevo, como el R no lo puedo suplantar, digamos, es lo mismo. Desde ahí, y en X tiene esta ecuación. Bueno, si hago eso, puedo igualar a 0 la ecuación de posición, o a R, depende, ¿no? En este caso eso no va al caso, es simplemente la estrategia la que vamos a ver. Puedo igualar a 0, y de acá hay dos valores que hacen que el tiempo sea, que cumpla esta ecuación. En dos raíces, ¿no? Hay que aplicar la resolvente, y les va a quedar algo así. Quedaría algo de este estilo. La pregunta ahí es con cuál raíz me quedo. Aparte son todos símbolos. Está bien, no sé si... Sí, son todos símbolos, ahí como no tengo valores para darme cuenta. Pero fíjense que me tendría que quedar con la raíz que sea más grande. Y eso ocurre cuando tengo el más, ¿no? Porque si los dos me quedan con signo negativo, la raíz es más chica que con el más. Entonces me tengo que quedar con esa. ¿Por qué con esa? Porque es la que ocurrió después. Entonces esa sería la raíz. Esto, ¿cómo sigo? Una vez que ya conozco el momento en el cual el objeto toca el suelo, tengo que plantear las ecuaciones de velocidad. ¿Cuáles eran las ecuaciones de velocidad acá? ¿Cómo las escribo? Bueno, las escribo así. Las ecuaciones de velocidad. Voy a hacer lo mismo en realidad, ¿no? Lo voy a poner más acá. Entonces, usar esto en la ecuación de velocidad. Bueno, y después de hacer todo eso, se llega a algo así. Un puenterío re largo, se llega a esto. Tengo que igualar esto con esto, ¿no? Este camino es muchísimo más largo, hay que tener mucho más cuidado, hay que darse cuenta cuál es la raíz correcta, y después se llega a lo mismo. Acá se nota muy bien que el enfoque energético es mucho más poderoso en este sentido para las cuentas, porque es igualar las dos ecuaciones y despejar la velocidad, y después por trigonometría sacar las componentes. En el otro hay que plantear tres ecuaciones: las de posición en Y, bueno, en X que no se usa, pero en X, y las de velocidades, igualar a 0 la posición y después reemplazar todo eso en la de velocidad, y se llega exactamente a lo mismo, pero por un camino mucho más largo y con el riesgo de equivocarnos en el medio, ¿no?
creo que en este problema queda claro cuál es lo poderoso de la herramienta del enfoque energético también. Bien. ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Perdón, Claro. Diego, Sí. perdón, ¿puedo hacer una acotación más? Sí. Esto que menciona Diego es muy importante, y el poderío del enfoque energético, en realidad, que se ve acá, es el poderío que uno encuentra cada vez que encuentra una conservación. Cuando uno encuentra que el momento angular se conserva, también es una magnitud muy fuerte, ¿sí? Saber que se conserva, porque nos permite comparar situaciones iniciales y finales. El poderío que dice acá Diego de la parte energética es lo mismo. Uno encuentra una magnitud mecánica fundamental, que es la energía mecánica, y saber que se conserva me permite comparar estados iniciales y finales sin tener que ver lo que pasa en el medio, como decía él, o resolverlo por cinemática o resolver la dinámica. Entonces, en general, todos los teoremas de conservación, cuando uno calcula, también ve la conservación del momento lineal, el P inicial, el P final. ¿Sí? Ese es el poderío de los teoremas de conservación. Algo se conserva. Entonces uno directamente mira un estado, mira otro y dice, estos son iguales, y de ahí despeja. Y me olvido de toda la evolución temporal del medio. No es que no está, pero no la necesito para obtener valores de un estado final a partir de uno inicial. Sí, digo, perdón, quería contar eso. No, sí, es verdad, es eso. Acá con cinemáticas uno pasa punto por punto. Claro. En el instante. Acá con energía solamente nos interesa el principio y el final, y eso se traduce en las cuentas que tenemos que hacer también, en simplicidad. Entonces nos lo vuelve mucho más útil para nosotros. Y como dice Flor, en general uno busca cosas que se conserven, y de esa manera nos hace más sencillos los análisis. En este caso la energía nos permite entender y analizar este problema. Bueno, ¿alguna pregunta más? La página 8, sí. A ver. Ahí está. Bueno, lo otro que les iba a decir es que en el campus yo subí los problemas que resolví estas clases. Incluso había uno que habíamos discutido en consultas, que era el momento de inercia de un aro por su diámetro. Quedé en mandarlo por mail, no me acuerdo a quién era, así que lo cargué ahí, búsquenlo, y ya lo subí. Bueno, o sea, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, No listo. sé, creo que... Perfecto. Flor. No, bueno, yo lo que les iba a sugerir, a ver si ustedes quieren, son 11 menos cuarto. Hacemos un intervalo hasta las 11, ¿sí? O 10 minutos, como ustedes quieran, y mientras pueden ponerse a pensar el ejercicio 11. Si quieren, si les parece, les doy un rato, lo piensan. Ese ejercicio está lindo porque uno puede comparar qué pasa si lo que lanzo desde la parte más alta es una esfera o un cilindro o una masa puntual, como hacíamos en el caso de Intro a la Física, porque este problema lo hemos resuelto en Intro a la Física, ¿sí? Entonces, si les parece, hacemos unos 10 minutos de intervalo, ¿sí? Nos juntamos 11 menos 5, por ahí, y mientras les pido que piensen el último ejercicio de la guía, a ver cómo lo plantearían, ¿sí? Traten de empezar a plantearlo, ¿les parece? 15 minutos, a las 11. Bueno, a las 11. A las 11 arranco, ¿sí? Pero piénsenlo, ¿sí? Por favor, pónganse a pensar el ejercicio. ¿Listo? ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces nos vemos a las 11.